de hacer una intervención para fundamentalmente poner el acento en el momento tan especial que vivimos en el mundo, en las sociedades occidentales. Pero primero, muchas gracias a los organizadores de este encuentro. Explicaré inmediatamente las razones de este agradecimiento y de esta apreciación, porque sin duda es un acierto que hoy nos reunamos personas, parlamentarios, por el derecho de la defensa de la vida. Permítanme por ello una breve introducción y dos ideas, y van a significar esencialmente el grueso de mi intervención. La introducción es que no tengamos ninguna preocupación, no es un falso debate, no es un debate secundario, no es, como algunos dicen, una cortina de humo para esconder otros problemas, no es nunca inoportuno este debate. Este debate está en el corazón, en la esencia, en el núcleo de un gran debate cultural que va a ser, está siendo, pero sobre todo va a ser el gran debate en nuestras sociedades occidentales, en todas las sociedades democráticas de los próximos años. Siempre decimos que son tiempos de crisis, fundamentalmente son tiempos nuevos. Y tiempos nuevos, sobre todo, se caracterizan porque abren un gran debate cultural. Por eso este debate nunca puede ser inoportuno. Hay quienes creen que está llegando el momento para que se construyan unas sociedades post-cristianas. Y para ello consideran que es urgente, y por eso están obsesivos en esta tarea, de que hay que ir destruyendo todos los valores, las instituciones que han sido los cimientos de nuestras sociedades democráticas. Por eso, la socialización de la nada, la obsesión de la destrucción y el significado de las obligaciones constituyen las tareas esenciales en esta tarea destructiva de referencias permanentes. Por eso, ya paso a la primera idea, y es la razón también de la presentación por esta iniciativa. Este fenómeno de la socialización de la nada, este fenómeno relativista, nos está llevando a una crisis, porque está llevando al corazón de la persona a un modo de vida, a ser la causa de la crisis que hoy sufrimos y que padecemos. Y que no solamente está en cada una de las personas, sino que ese fenómeno relativista sobre todo es de carácter universal. Y por eso es tan importante entender que ellos han universalizado, han internacionalizado este debate, con dos características que nosotros tenemos que saber, como los organizadores han comprendido en este seminario internacional de defensa de la vida. Primero, este debate está hoy en todos los países del mundo, donde hay un margen de democracia o donde, sin duda, hay la posibilidad de debates. Yo acabo de estar, y por eso he llegado tarde a este encuentro, en México he tenido unas reuniones con la
por eso nosotros tenemos que entender que es lógico, que es normal. Porque tú puedes socializar la nada, tú puedes introducir un fenómeno basado no creer en nada, en la medida que esa institución esté muy alejada de la persona y de los valores de la persona. Hecho que se produce precisamente en esas estructuras supranacionales. Por eso hay un orden en el fenómeno relativista en el mundo. Primero Naciones Unidas y luego la OEA, el Parlamento Europeo. Es decir, todo lo que sea supranacional está abonado al fenómeno relativista. De ahí el acierto de estos encuentros que tienen dimensión internacional. De ahí el acierto de la iniciativa One of Us, que ha tenido sin duda un ámbito europeo inédito hasta la fecha en la defensa de la vida a través de organizaciones implantadas socialmente en cada una de las naciones europeas. Porque este debate cultural en este nuevo tiempo no se puede afrontar solo desde la localidad, desde la nación, sino tenemos que saber reforzar este acento europeo, este acento de carácter internacional, y eso nos debe, sin duda, obligar a un esfuerzo en esa dirección. La segunda idea que quería trasladarles es que tenemos que entender y comprender que la crisis es tan profunda, la que vivimos hoy, que no ha terminado y que no depende de unas cifras macroeconómicas, porque es de carácter cultural, que el espacio más difícil de articular en el mundo es aquel espacio presidido por los valores cristianos. Por los valores cristianos que son, sin duda, además el cimiento de la Unión Europea, el cimiento de todas las estructuras y sociedades democráticas que hoy tenemos. Por eso, para todo ello, lo que tenemos que saber nosotros es saber abrazar no solo la libertad, es decir, su libertad y nuestra libertad para decir lo que pensamos, sino sobre todo tenemos que saber abrazar el significado profundo de lo que somos una minoría en el ámbito público. Y eso significa muchas cosas. Eso significa que no, lo importante no es saber el grado de hostigamiento que vamos a sufrir en los próximos años, ni siquiera el grado de minoría que somos en un país o en otro, y en unos ambientes y en otros no. Lo importante es que abracemos los valores característicos de una minoría, es decir, unidad, es decir, autenticidad, es decir, valor, es decir, coraje, es decir, capacidad de saber sufrir por defender la verdad, que son las características de una minoría. Hasta que no comprendamos que tenemos que saber abrazar ese significado de los valores de la minoría, no estaremos a la altura del reto y de las dificultades que tiene, sin duda, una situación como la que vivimos. Por eso, esta minoría tiene que alejarse de lo que hoy sucede en Europa. En Europa hemos vivido al día. ¿Qué significa vivir al día? Pues significa que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Cuando se vive al día, se vive por encima de sus posibilidades. Y vivir al día significa olvidarse del pasado, de lo que han sido nuestros orígenes en la Unión Europea, por ejemplo, de nuestros valores y de las dificultades que han tenido las generaciones anteriores a las nuestras, que se han abrazado a la cultura máxima del esfuerzo. Y vivir al día significa también, lamentablemente, que conlleva la destrucción del sentido de la obligación. Cuando uno vive al día, vive sin obligaciones. Y eso es lo que nos ha sucedido hoy en la Unión Europea. Ahora que estamos en pleno debate de esta ley en España, yo diría una vez más que aquí se produce un error. No hay dos derechos que colisionan, el de la madre y el ser vivo que todavía no ha nacido. No, esencialmente es la colisión entre un derecho, el derecho a la vida, y una obligación del padre y de la madre que han o deben asumir la obligación una vez que libremente han decidido que ese ser vivo ya sea una realidad. Pero como hemos eliminado el marco de las obligaciones y solo valoramos el marco de
pues es evidente que este debate también se distorsiona en el conjunto de la Unión Europea. Pero en definitiva lo que quiero decir es que esta moda dominante que he definido vivir al día exige también un profundo cambio de actitud personal en nosotros mismos y tenemos que saber abrazarnos al significado profundo de una minoría y cada uno tiene que preguntarse cómo y de qué manera tenemos que cambiar nosotros mismos. Por eso yo ya sé que en este mundo en el que vivimos también se ha producido ya un cambio respecto de la percepción de los adversarios de determinadas personas que existen en nuestra sociedad. Hace pocos años, cuando señalábamos a un grupo de personas, decíamos, estos son unos sin fundamento. Ahora, cuando hay que distinguir a unas personas, lo que se dice es que aquellos que parece que tienen fundamento son unos fundamentalistas. Eso es el cambio que produce una moda dominante, que de momento se apunta a unas personas que parece que tienen fundamento y se les descalifica por el concepto de fundamentalistas. Y hemos pasado a los sin fundamentos a los fundamentalistas, como supuestos adversarios de nuestra democracia. En definitiva, estamos ante un gran debate cultural que tenemos ya delante de nosotros y que sin duda tiene el significado de la vida, en el significado de la dignidad de la persona, un elemento esencial. Este es el debate de verdad, no el falso debate entre crecimiento y austeridad. Ese no es un debate de verdad. Y me atrevería a decir que tampoco el debate más importante es el tipo impositivo, aunque sin duda tiene consecuencias. Pero el debate importante es este, que tiene un carácter cultural. Y termino. Yo antes he dicho que el espacio más difícil de articular ante la realidad y profundidad de la crisis que vivimos es el espacio que presiden los valores cristianos. Pero yo también quiero decir que precisamente para afrontar una crisis que no está en el modelo, sino que está en la persona, yo creo en los valores cristianos más que nunca como elemento esencial y determinante para resolver la crisis que padecemos. Cada vez yo pienso, creo más que acepto la tesis de que solo con valores no se ganan las elecciones. Pero añado, pero sin valores se acaban perdiendo siempre. Y siempre pierde la democracia. Porque sin valores la sociedad acaba mirando siempre hacia los extremos. Y en las elecciones europeas se está produciendo un vista a la izquierda en algunos países y un vista a la derecha en términos militares hacia otros países. Para todo ello tenemos que ser capaces, nosotros, cada uno de nosotros, los que estáis en el Parlamento y los que ya no estamos en el Parlamento, pero tenemos que ser capaces de vencer el peor de los miedos, que es el miedo reverencial a una moda dominante. Es más difícil combatir el miedo reverencial a una moda dominante que el miedo físico a una organización. Es el miedo al que dirán, es el miedo al que pueden señalar que tú eres un fundamentalista que estás en el siglo XVII, XVIII y XIX y que eres un carca y un cavernícola